Probando, probando. Buenas tardes. Hola chicos. Espero que estéis bien. Bueno, en el vídeo de hoy se puede decir aquello de que se matan dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque en principio teníamos pensado hacer dos partes. La primera, de hablar sobre el porqué de las peregrinaciones, los usos, los motivos, las ventajas, etcétera, etcétera. Y la otra parte era la que vamos a ver ahora, la narración de nuestra compañera Antonia Miralles y su investigación respecto a la verdadera historia del Camino de Santiago, ¿vale? En la primera parte íbamos a tocar a ver las dos rutas, las dos peregrinaciones más relevantes, yo creo que en el mundo, que la primera es la del Camino de Santiago, aquí en España, y la otra en Japón, la llamada ruta de las 3 o de las 7 montañas. No recuerdo ahora muy bien. No sé si ahora son 3 o son 7, pero bueno. Las dos peregrinaciones más relevantes del mundo, hay muchas más, ¿vale? Pero las dos más relevantes son estas, las del Camino de Santiago y la de Japón. Vale, cuando vimos la envergadura y la amplitud de la narración de nuestra amiga, de nuestra compañera, Antonia Miralles, dijimos, pero si aquí ella va a explicar, aunque sea de manera secundaria o de paso, todo lo que vamos a explicar nosotros al principio. Por tanto, obviamos la primera parte y dimos parte a su narración, ¿vale? Antonia Miralles, junto con su marido, Ricardo Alcántara, llevan más de 20 años, 30 años, media vida, investigando in situ muchos de los puntos interesantes espirituales de la península ibérica. Son el vivo ejemplo del trabajo, digamos, de la investigación in situ, del trabajo de campo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tan denostado y tan necesario. Entonces, vais a ver, por otra parte, el lado humano y de proyección que tiene Antonia Miralles, una mujer con una vocación en estos asuntos espirituales terrible, y gracias a que nos hayan dejado acompañarles a los puntos de por aquí cerca, nosotros, mi mujer y a mí, nos han enriquecido también, ¿no? Bastante, con esa dedicación y ese altruismo que le han puesto. Y claro, cuando vimos la opción de hacer este vídeo del porqué de las peregrinaciones, nos acordamos de que ellos tenían una investigación muy amplia y muy severa y muy rigurosa sobre el Camino de Santiago. Pues lo enlazamos y le ofrecimos el que pudiera exponerlo en un vídeo. El vídeo es el que es, dicho sea de paso. No hay más tiempo, todo es susceptible de mejorarse, pero yo creo que suficiente para que nos atrape con la narración. Hemos creado como una especie de binomio entre lo que es el aspecto audiovisual y el de la narración, ¿no? La narración que nos ha preparado ella, con esa capacidad tan terrible y tan, no sé, lo vais a ver ahora. Ojalá que lo disfrutéis la mitad de lo que lo disfrutamos nosotros en su día, y con eso, y con solamente eso vais a quedar encantados. Por otra parte, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver más de la historia esotérica, más de la historia solar, más de personajes que quisieron expandir la cultura solar, la cultura esotérica, también llamada gnóstica, ¿vale?, en la península ibérica, y que se toparon con todos los frentes con los que se encontraron en aquella época, que no fueron pocos. No voy a chafar el vídeo, no voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? Pero ya veréis cómo os va a encantar, os va a alucinar. No solamente el vídeo, porque ya os digo, el vídeo es lo que es, ¿no? Sirve para hacerlo más atractivo, pero lo que engancha va a ser la narración de nuestra compañera Antonia Miralles. Vais a verlo. Por mi parte, no me enrollo más.
gracias a los últimos suscriptores. Os espero en el próximo vídeo, que va a ser de una práctica. Como veis, ya es la dinámica es vídeo, ya sea de la serie normal o de la serie curiosidades, como este, y luego otro de una práctica. Vídeo, práctica, vídeo, práctica. Y así vamos a ir ahora, ¿vale? Estamos en tiempos de práctica. El esoterismo es practicar, que nadie se engañe, ¿vale? El trabajo de campo, como vamos a ver ahora, la dedicación en la meditación para el estudio posterior de cualquier asunto esotérico, ¿no? Bueno, gracias por venir, espero que os guste. Para esto sirve este canal, para dar pie y voz a más colaboradores que con su vida han demostrado una dedicación y un altruismo que nos va a servir a todos, ¿vale? Y espero que también os sirva a vosotros. Gracias por venir. Os dejo con Antonia Miralles, la verdadera historia del Camino de Santiago. Hola amigos. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y muy conocido a nivel casi mundial, diría yo. Es una peregrinación que se realiza desde hace mucho tiempo al llamado Camino de Santiago. Yo diría que al mal llamado Camino de Santiago, por lo que os voy a explicar a continuación, aunque muy brevemente porque el tiempo no da para más. Y este tema pues sería necesario abordarlo en 2 horas como mínimo. Para empezar, este camino es al Finisterrae, o sea, al final de la Tierra. Tened en cuenta que antiguamente la gente creía que la Tierra acababa allí precisamente, donde empezaba el mar y no se le veía el final, y que el mar acababa en un precipicio enorme y ahí se acababa todo. Entonces llegaba la gente de la época, los celtas, e incluso anteriores a ellos, los que hubiera en aquel lugar, llegaban hasta el final de la Tierra y allí contemplaban la puesta de sol, pensando en todos estos asuntos, en que allí se acababa el mundo y en que allí aquello les daba mucho que pensar. Esta gente, para purificarse, lo que hacían era una hoguera junto a la orilla, se quitaban la ropa que llevaban puesta y se metían desnudos al mar, porque era como un baño ritual. Era un baño en el cual era como dejar atrás, con la ropa que quemaban, el mundo físico, el cuerpo físico, que es el que produce los deseos, las amarguras, los vicios, todo lo que conlleva, y entrar a formar parte del mundo espiritual, que para ellos era lo que estaba más allá de la tierra, o sea, en este caso el océano. Se bañaban en el océano, que significaba para ellos el espíritu, y salían limpios y desde luego deseosos de emprender una vida nueva, una vida espiritual, dejar atrás, quemar lo pasado y empezar una vida nueva para el espíritu. Esto se llevó a cabo, como digo, desde tiempos inmemoriales. Y en el año 345 de nuestra era, nació en aquellas latitudes, muy cerca de allí, un niño que iba a ser un personaje muy importante en su época y mucho después, llamado Prisciliano. Estamos hablando de la época tardorromana, o sea, cuando el Imperio Romano abarcaba todavía la mayor parte de Europa y África, pero ya iba un tanto en decadencia, en el año 345. Entonces este niño nació en una finca que tenían sus padres, que eran muy ricos, una finca romana que tenían junto al bosque de Libredón, que se llamaban. Y en aquella finca el niño nació, se crió, fue educado y alrededor había un castro que estaba habitado por los celtas. A los celtas entonces no se les permitía públicamente llevar su doctrina a cabo, porque resulta que 3 emperadores romanos consecutivos lo habían prohibido. El último de ellos, Julio César.
Julio César escribió que los celtas no escribían nada de su doctrina, no querían que nadie se enterase nada de ello, ni la daban a nadie, la llevaban en forma secreta. Pero los celtas eran un poco panteístas. Los celtas no edificaban templos. Los celtas simplemente veían el templo en todo lo que fuera el exterior, el bosque, el cielo, el universo en todas partes, el mar, el río, el lago. Y allí era donde iban a lugares que ellos, los druidas, que eran sus sacerdotes, habían visto, se habían percatado de que eran mágicos, y allí iban a realizar sus rituales. Entonces Prisciliano nace en este ambiente, por un lado en su casa, era una cultura hispano-romana, y por otro lado, en el castro que había al lado, cuya gente trabajaba, mucha de ella, en la finca de su padre, todavía realizaban estos cultos, aunque en forma bastante oculta, puesto que por los romanos estaban prohibidos. Él, como era un niño muy despierto y le gustaba mucho saber de estas cosas, desde niño ya iba ocultándose entre los árboles y espiando a ver cómo realizaban estos druidas todos sus encantamientos, todos sus ritos que realizaban, como digo, al aire libre, debajo de árboles centenarios, etc. Cuando fue joven, sus padres lo enviaron a Burdeos, que era un lugar dentro del Imperio Romano donde más se ejercía la vida universitaria, por llamarlo de alguna manera. Allí acudían retóricos, filósofos, artistas de todo el mundo. Allí fue donde mandaron a Prisciliano, y con su inteligencia, que era bastante grande, supo conquistarse a los maestros precisamente por eso, por su entrega y por su disciplina. Además, le gustaba muchísimo leer y se convirtió en un erudito siendo muy joven. Uno de sus, digamos, protectores fue uno de los grandes retóricos que daban allí la enseñanza, que fue un tal Delfidio y su esposa Eucrocia. Estos, además, en su casa, por las noches, hacían como tertulias, reunían gente. Allí había un ambiente muy culto y muy de saber noticias de todo el mundo. Unos traían, otros llevaban, en fin. Era un ambiente en el que este Prisciliano absorbía estas enseñanzas como si fuera una esponja. Estos Delfidio y Eucrocia se hicieron cristianos, se bautizaron. Entonces, con las conversaciones que tenían con él, que llegaron a tomarlo como un hijo, porque solamente tenían una niña mucho más joven que Prisciliano, y a él lo tomaron en su casa como un hijo, llegó Prisciliano a la conclusión, por lo que oía de ellos, que él también quería ser bautizado. Y entonces esta pareja fue quien lo propuso para el bautismo. Pero el bautismo no era cualquier cosa entonces. En primer lugar, tenías que ser mayor de edad para saber lo que hacías. En segundo lugar, te tenían 40 días metido en la iglesia sin dejarte salir, a todos los que querían bautizarse, y a base de penitencias, a base de pasar noches en vela mantralizando, orando, meditando, en fin, era una verdadera ordalía, no era cualquier cosa. Al final de lo cual te bautizaban y te daban el gran secreto, que a nadie que no estuviera bautizado se le daba. Entonces salían de allí la mayoría de ellos bastante cambiados. Uno de ellos, Prisciliano. Por aquel entonces llegó a oídos de Prisciliano y de Burdeos que había desembarcado desde Egipto un egipcio llamado Marco, de la ciudad de Memphis, con una matrona llamada Ágape, y que estos venían dando una religión, una doctrina que era puramente gnóstica, puramente origenista, puramente venida de San Clemente de Alejandría, que fue el fundador de la gran escuela de iniciáticos de allí de allí de Alejandría. Entonces, todas estas escuelas
crearon en Egipto muchísimos seguidores, y entre ellos fueron los grandes anacoretas del desierto, que eran origenistas. El primero de ellos, del que luego tomaron cuenta todos los demás, fue el que llamamos San Antonio Abad, San Antonio el Grande, que le llamaban. De ahí vino Marco de Menfis, de esos anacoretas, de esos ermitaños, trayendo la enseñanza pura origenista, que era gnóstica, 100%. Y ahí la esparció por toda la península ibérica. Él se dice que desembarcó en la Tarraconense y la esparció por la península ibérica, y de ahí pasó también a la Galia, que era Francia, a Burdeos y demás. Llegado a oídos de un tal Delfidio, Elpidio, que era amigo íntimo de nuestro Pristiliano, entonces ambos se decidieron a saber más de esa doctrina, se empaparon de ella, y cuando lo hubieran hecho se dieron cuenta de que era la auténtica. Y empezaron a cambiar de vida totalmente. Ambos eran de familia rica, pero renunciaron a sus riquezas. Y entonces se propusieron realizar la vida de Jesucristo. Se lanzaron a los caminos, nada más que con lo que llevaban puesto, y hablaban con la gente. Iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando la verdadera religión, predicando la verdadera doctrina. Hablando con todo el mundo, no les importaba, fueran mujeres, niños, ancianos, quienes fueran. Y claro, la gente pronto se dio cuenta de que esas personas eran auténticas, eran verdaderas, porque predicaban con el ejemplo, no como los obispos que tenían, y muchos clérigos, muchos sacerdotes, que decían una cosa en el púlpito y luego hacían otra. Todavía entonces no estaba arreglado el asunto este de los obispos, del celibato y todo esto. Entonces cada uno hacía lo que le daba la gana. Y había algunos que verdaderamente sí eran hombres con cierta santidad, pero había otros que eran verdaderos sinvergüenzas. Tenían mujeres a porrillo, hijos por ahí esparcidos, vivían en palacios, se daban los grandes atracones y, en fin, vivían la vida que les daba la gana. Claro, en comparación con lo que estos promovían, Pristiliano y Elpidio, que iban por los caminos en zapatillas y con lo que llevaban puesto y predicando por amor de Dios, pues la cosa cantaba mucho. Entonces empezaron a tomar un poco de recelo contra ellos. Además, cada vez la gente los seguía más. Y ellos hacían multitud de veces, hacían el camino que ahora llamamos de Santiago, lo hacían pero desde cualquier parte de la península, incluso desde Francia. Lo hacían desde Lusitania, lo hacían desde el Mediterráneo, aquí, lo hacían desde cualquier parte de la Galia y llegaban al Finisterrae, pero no iban por cualquier lugar. Ellos sabían los lugares mágicos druidas y celtas y demás, y ellos iban de lugar en lugar, hacían escala en los lugares donde eran mágicos. Y allí hacían los rituales, allí hacían sus prédicas, allí hacían sus cosas. Y debía de ser magnífico, porque aquello duraba varios días, depende de dónde partían, pues duraba un tiempo hasta que llegaban al Finisterrae, que era donde llegaban y era donde hacían el antiguo ritual pagano de desvestirse simbólicamente del cuerpo físico con todo lo que ello conllevaba de malo, y vestirse del nuevo cuerpo espiritual, del cuerpo que les hiciera vivir según Jesucristo. Entonces esto llegó a oídos del obispo de Córdoba. Y el obispo de Córdoba, que era ya un señor mayor, pues sin ánimo de entrar mucho en polémica, pero escribió una carta al obispo de Mérida y le dijo lo que había, que se había enterado de que cada vez seguía más gente a este tal Pristiliano, que se enterase a ver de lo que había, o si había algo anormal o tal. Y el de Mérida, ¿qué hizo? Enviar espías, meter espías entre la gente que seguía a Pristiliano, luego volver y luego empezar ahí
a darle vueltas al asunto de cómo podía encargarse aquel movimiento. ¿Por qué? Porque contrastaba mucho con la vida que ellos llevaban. Entonces empezó a escribir cartas a diestro y siniestro a todos los obispos que él conocía. A Milán, a Roma, a Treveris, aquí y allá, a todas partes. A Zaragoza, y consiguió hacer un simposio en Zaragoza, un concilio en el que se reunieron varios obispos para condenar el priscilianismo. Los condenaron. Lo que pasa es que el Papa Dámaso, que era hispano por cierto, les envió una carta diciendo que de nada valía que los condenaran, puesto que no estaban presentes los acusados, y entonces no podían rebatir lo que ellos decían. En ese caso no servía de nada y quedó todo en suspenso. Pero aquellos no cejaron. Sobre todo el de Mérida no cejó en su empeño. Y dale que te pego, empezó ahí cada vez a indagar más, cada vez a meter más, cada vez a meter más cizaña. Y esto pasaron unos años, ¿eh? No fue cosa de un día ni de dos. Pero cada vez el odio le iba más en aumento a este señor. De quien Sulpicio Severo, que era un señor de la época, un romano que escribía sobre lo que veía en la vida, que no tenía nada que ver con Prisciliano, ya decía de este de Mérida que era un individuo de armas tomar, que era muy obsequioso con el vientre, entonces el vientre quería decir el sexo, con la comida, con esto y con lo otro, o sea que de obispo tenía poco. De una cosa que le acusaban a Prisciliano es que era seglar. Entonces él, para callar eso, sus amigos le dijeron, pues lo mejor es que te hagas sacerdote y así ya se callan. Y él, con tal de que hubiera paz, convino en hacerse sacerdote. Poco después resultó que en Ávila quedó la plaza vacía de obispo. Y entonces, como los obispos era por aclamación popular como se elegían, el pueblo eligió, que ya tenía muchísimos seguidores, eligió por aclamación popular a este Prisciliano. Lo hicieron obispo de Ávila, que era una provincia infinitamente mayor de lo que es ahora. Entonces aún montaron más en cólera a sus enemigos, porque ahora además era obispo. Ahí no faltó de nada. No faltó que le dijeran, mira, lo acusaban de astrología, de que estudiaba las estrellas, y lo que las estrellas se ejercían sobre los hombres y tal y cual. Lo acusaban de que llevaban al cuello ciertas insignias, ciertas cosas, con el mantra Niao escrito. Lo acusaban de que recibían mujeres dentro de su secta, cosa que estaba prohibida. Decían entonces que recibían a las mujeres porque es que organizaban orgías, cosa que era totalmente mentira. Los acusaban de todo, de ir descalzos, porque lo acusaban también a Prisciliano de bendecir campos. Y decía que cuando bendecía los campos para que hubiera buenas cosechas, que lo hacía descalzo, caminando por el campo descalzo. O sea, una serie de estupideces que ahora nos harían reír, pero que entonces tenían mucha fuerza. Porque además habían condenado al maniqueísmo, a los que eran maniqueos, los habían condenado a muerte. Y decían que el gnosticismo era primo hermano del maniqueísmo. Por lo tanto, el gnosticismo ya estaba puesto muy, muy, muy a entredicho. Y a este lo acusaban de gnóstico, como en realidad era. Entonces ahí la cosa se complicó de manera que fue a parar el asunto a Treveris. Treveris era la capital oficial entonces del Imperio Romano. Treveris es actualmente Trier. Está en Alemania, muy cerca de la frontera con Luxemburgo y con Francia. Allí hemos estado nosotros y merece la pena ir. Es un lugar que fue la capital romana. La capital romana eclesiástica estaba en Roma, pero donde estaba el emperador durante mucho tiempo estuvo en Trier. Y es allí donde iban a parar los juicios de gran calado, etcétera, etcétera. Resultó que el emperador que había entonces era uno que había cogido la corona de malas artes. Se había impuesto él mismo como emperador, que era Máximo. Y este Máximo, cuando le fueron con el asunto vio qué partido podía sacar él de todo esto.
porque él, como estaba en la cuerda floja, porque tenía muchos detractores por la forma en que había cogido el gobierno, necesitaba el apoyo del clero. Y entonces el apoyo del clero ahí era darle la razón. Y darle la razón era someter a juicio a los priscilianistas, a Prisciliano y a sus compañeros, y que acabaran o muertos o desterrados. Porque además había una ley en aquel entonces en que de muerto o desterrado, si tenía riquezas o lo que tuviera, el gobierno, el Estado, se quedaba con ellas. Como las arcas, este emperador las tenía vacías, entonces se alió con el clero y dijo: los unos se quitan de encima a los priscilianistas y yo me hago con riquezas que me hacen mucha falta, porque pensaba emprender campañas. Pues bien, puestas en esto, ya aparecen los priscilianistas, con Prisciliano al frente y su amigo Elpidio y demás, aparecen allá, después de haber estado en Roma. No los había recibido el Papa, porque ya estaban contaminados todos con las cartas que habían recibido previamente, poniendo a esta gente diciendo barbaridades de ellos. Entonces ya estaban a la defensiva, ya estaban pensando que eran unos demonios, con el beneplácito del emperador. Se realiza el juicio en la catedral. La catedral de Trier ahora es muy hermosa, pero no es nada con lo que era antes, que cabían 12.000 personas de pie, más las que se agolpaban fuera, porque esto alcanzó una repercusión inusitada, porque ya digo que Prisciliano tenía muchísimos seguidores, y entonces aquello despertó pues una expectación enorme. Entonces todos los días se seguía el juicio, aquello repleto de gente, se presentaban allí. Prisciliano presentó un cartapacio con todo lo que había escrito, que había sido mucho, porque era muy culto, sobre lo que era su pensamiento, lo que era su doctrina, lo que era su religión, pero de nada servía, porque resulta que los habían sometido a todos ellos, los estaban sometiendo todos los días en la cárcel a torturas terribles. Por medio de estas torturas, 3 de ellos se hicieron atrás. Le sucedió exactamente igual que en la vida de Jesucristo. Fue como una copia. A Jesucristo fue Judas, a este fueron 3 de sus amigos, quienes por miedo precisamente a la tortura y a la muerte consintieron firmar un documento en el cual no solo confesaban ellos que era verdad todo lo que ponía el documento, que habían hecho orgías, que habían hecho encantamientos, que se dedicaban a la magia negra, que hacían lo que fuera, sino que eran testigos directos de que Prisciliano y sus compañeros lo habían hecho también. Ahí ya quedó la cosa vista para sentencia. Ya no había más que decir. Entonces emitieron condeno a Prisciliano, a Elpidio, a Eucrocia, que era la mujer de donde él había estado en Burdeos tanto tiempo como un hijo. Era la mujer del retórico que a él lo había enseñado y que lo quería como un hijo. Total, 7 condenados a muerte, a decapitarlos. Y otros tantos a enviarlos, algunos a una isla en el Canal de la Mancha, un islote perdido. A los que traicionaron les perdonaron la vida y los mandaron a un lugar apartado de Galia, que era Francia, y allí pues no se sabe dónde fueron a parar, y todos los bienes incautados por el Estado. Entonces los metieron a la cárcel hasta el día en que los habían de matar, y en la primavera del año 385 los sacaron de madrugada a los 7, incluida Eucrocia, y los llevaron a la Porta Nigra. La Porta Nigra, si vais a Treveris, es de lo mejor que hay por ver, que es lo que queda de la muralla romana que la rodeaba. Es más que una puerta, es una puerta de entrada, pero es como un castillo. Por dentro tiene 3 pisos y tiene cantidad de... En fin, ya lo veríais. A la otra parte, a la parte de afuera de la Porta Nigra, montaron un patíbulo y allí descabezaron a los 7.
Y allí pues fue una orgía de sangre inaudita. A la mujer, a Eucrocia, la llevaron desde la cárcel arrastrando con un gancho de hierro cogida. O sea, fue una cosa, se ensañaron con ellos terriblemente. Los mataron, los enterraron, pusieron cada uno su nombre de quién era y Santas Pascuas. Pero 3 años después sucedió que otro romano dio un golpe de estado y a este, que había cometido tantas atrocidades, lo echó fuera, o sea, murió en una batalla, lo mataron en una batalla. Y entonces el que entró fue informado de todas las atrocidades que había cometido aquel, con documentos, no solo ya con palabras, de lo que se contaba por ahí. Y fueron a parar a él los documentos de todas las actas, de todo lo que se había hecho con Prisciliano y los demás, en el juicio aquel tan horrible que se había llevado a cabo. Entonces convocó una reunión expresa del Senado para dar a conocer todo aquello, y allí se relataron las escabrosas torturas a las que fueron sometidos, que era una cosa que a todos les puso los pelos de punta. Entonces, naturalmente, dijo que ya no se persiguiera a ningún priscilianista en absoluto. De hecho, en España, en esos 3 años intermedios, se había perseguido a los priscilianistas, a muchos de ellos se los había matado, otros se habían escondido por ahí en cuevas, por todos los montes, por el río Sil, por el río Ebro, etcétera, etcétera, que todavía están las cuevas allí, que se pueden ver. Y entonces estos ya se sintieron arropados y levantaron cabeza. Y le pidieron al emperador ir a por los restos de estos mártires. Se lo concedió, fueron familia de Prisciliano y muchos seguidores desde aquí, desde Hispania, pero como entonces los montes Pirineos tenían nieves perpetuas y entonces en invierno, si no era por un caso de suma necesidad, no se podían cruzar. Esperaron a que se hiciera la primavera, para allá, para abril o así, partieron hacia allá, hacia Trier, en Alemania. Llegaron allí, cogieron los cuerpos, pensaban traerlos en carretas, y a muchos de ellos los trajeron en carretas. Pero Prisciliano era tal el aprecio que le tenían todos que no consintieron que lo montaran en carretas. La gente que salía a millares, a donde sabían que iba a pasar, salían a cogerlo en hombros. Y perdonad porque me emociono, pero es que lo trajeron en hombros. Desde Alemania, nada menos, desde Trier, lo trajeron en hombros, relevándose la gente por donde iba pasando, lo trajeron nada menos que hasta Finisterre, hasta su tierra. Hicieron escalas en diversos lugares donde habían muchos seguidores de Prisciliano, sobre todo en la Aquitania francesa, en la región de la Aquitania, había muchos seguidores. Luego, aquí en Zaragoza, lo tuvieron durante un tiempo para que acudieran todos los anacoretas que estaban en los campos repartidos, en los bosques, acudieran a venerarlo, en Astorga, en Ponferrada, en León. Ese fue el verdadero camino, no el de Santiago, el camino priscilianista. Ese fue el verdadero camino, al que lo trajeron a hombros. Llegaron hasta la finca donde él había nacido. En el tiempo que había durado, los meses que había durado el camino en el cual habían traído a Prisciliano y a los suyos a enterrar en Hispania, la familia de Prisciliano había construido junto a la finca que tenían junto al bosque Libredón, habían construido un gran mausoleo de granito, mausoleo tumba, y allí fue donde enterraron a Prisciliano y a todos sus compañeros rodeándolo. A Prisciliano lo pusieron en un arca de mármol que le tenían preparada. Y allí fue donde llegó una muchedumbre de seguidores, de anacoretas, de todos los montes de alrededor, de León, del Valle del Silencio, de todos aquellos lugares maravillosos que todavía existen y podéis buscarlos. Nosotros, mi marido y yo, hemos ido. Y son lugares que verdaderamente te emocionan, porque sabes lo que allí ha habido de santidad. Entonces resulta que
Allí la gente siguió acudiendo regularmente, seguían todos, pues todos sus seguidores, que eran muchos, hacían la peregrinación allí, al bosque Libredón, allí donde estaba el santuario de Prisciliano y los suyos. Resulta que el bosque Libredón es ahora Santiago de Compostela, es la ciudad. El bosque fue talado en su tiempo y allí se instaló la catedral justo encima del mausoleo. Y al hacer unas excavaciones que se realizaron en la catedral, se encontró que había inusitadamente unas piedras allí, un mausoleo, una cosa, que no se explicaban cómo aquello tan rico estaba allí metido. Es que claro, era el antiguo mausoleo de Prisciliano. Mientras, resulta que aquello no cesaba, cada vez iba más. Antes lo tenían por un santo, ahora lo tenían por un santo y por un mártir. O sea que en lugar de acabar con el priscilianismo, lo que sucedió es que más gente se unió a ello. Y entonces no tenían cómo acabar, los católicos no tenían cómo acabar con aquello. En el año 409 llegan a España los bárbaros, la invaden y a Galicia llegan los suevos. Pero estos no se entrometen para nada con el asunto este del priscilianismo. Sencillamente veían que iban mucha gente continuamente allí en peregrinación, pero como no les afectaba a ellos, pues no se metieron para nada con ellos. Y así continuaron sin meterse para nada hasta el tiempo de Recaredo. El rey huevo Recaredo, en el año 589, se le ocurre hacerse católico, se bautiza. Y a partir de ahí, el catolicismo, que no se olvidaba para nada, porque eso sí, tienen una continuidad a través de los siglos, que no se olvidan de un tema cuando lo cogen entre manos, empezó a atacar de nuevo al priscilianismo, al gnosticismo. Empezó a atacarlo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Porque ya esta vez estaban pues protegidos por el emperador de la época, por el rey, don Rodrigo. Hasta que en el siglo VIII viene la invasión árabe. Con la invasión árabe ya aquello se debilita, porque claro, era normal, los árabes tenían otra religión y ellos pues no es que atacaran directamente a estos, pero ya se iba debilitando la cosa porque ya no era normal aquello, no lo consideraban que fuera lo que debía de ser y se fue debilitando. Pero aún en el año 817, que estaban aquí los árabes, el ermitaño Pelagio aún lideraba una comunidad de anacoretas en el bosque Libredón, que como he dicho es Santiago de Compostela. Y este fue quien dijo que veía en un punto concreto del bosque Libredón que se iluminaba como una estrella. De cuando en cuando por la noche se iluminaba como una estrella. Esto llegó a oídos del obispo que había entonces en aquel lugar, cerca de allí, en Padrón, que era Iria Flavia de la época, que era la capital romana del lugar. Llegó a oídos del obispo de Iria Flavia y aquello le mosqueó, porque él sí tenía recuerdo de la antigüedad del priscilianismo y que se hacían allí las peregrinaciones priscilianistas. Y entonces mandó espías a ver dónde estaba aquello. Pues está en el bosque Libredón, tal y cual. Llegó de noche con un puñado de gente, algunos con armas, otros simplemente eran trabajadores, les hizo talar árboles a diestro y siniestro hasta que encontraron las ruinas del mausoleo. Y entonces les hizo afirmar a los que iban con él y destaparon aquello, que era Santiago el que estaba allí. Dijeron, bueno, pero aquí hay más gente. Si era Santiago, ¿quiénes son los otros? Dijo, pues seguidores suyos, que se ve que también los mataron y los hicieron meter aquí. Bueno, total. El caso es que aquello quedó para él ya como que era Santiago y de inmediato hizo llamar a los obispos que había en todo alrededor, en todo el entorno,
Este era el obispo Teodomiro de Iria Flavia y al rey Alfonso II de Oviedo. Estaban intentando desde el norte ya ir empujando a los árabes hacia abajo, pero no tenían éxito, entre otras cosas porque eran pequeños reinos los cristianos y se hacían la guerra entre sí. Entonces no había manera. Tenían que tener un nexo de unión entre ellos, algo que los uniera de forma fuerte para que pudieran tener empuje y tirarlos hacia abajo. Entonces hacen una reunión secreta, este rey con estos obispos, y llegan a la conclusión de que hay que hacer una sustitución. Hay que sustituir al que hay ahí enterrado, a Prisciliano, por otro apóstol de Jesucristo, y empezaron a barajar apóstoles. Pues este no, porque este fue muerto en Roma, este no, porque se sabe que está tal, este no. Y llegan a la conclusión, el único que podía ajustarse, metiendo desde luego muchas mentiras, era Santiago. ¿Por qué? Porque si leéis en los Hechos de los Apóstoles, yo lo tengo en mi casa y lo puede leer cualquiera en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles apenas se hace mención a Santiago, y solamente se dice que cuando hubo una persecución a los cristianos por parte del rey de allí, que Santiago fue muerto a espada. Simplemente se dice eso, ya no se le dice dónde fue enterrado, dónde fue llevado, jamás se habla de él. De los otros sí, de los viajes que hicieron, pero de él no, nada en absoluto. Entonces eso lo tomaron, pues mira, pues este encajaría perfectamente. ¿Y cómo decimos? Pues que lo trajeron en una barca de piedra, llegó aquí, dieron la vuelta al estrecho de Gibraltar, entraron en Padrón y lo metieron aquí. Y esta es la historia. Pero desde luego eso no encaja con nada. Entonces la gente era muy ignorante, no sabía leer ni escribir la mayoría y se tragaban lo que les decían. Y además tenían mucho miedo. Pero hoy día sabemos que eso es imposible. En fin, no voy a meterme en más porque sería muy largo de explicar, pero eso es imposible. Isidoro de Sevilla, el obispo Isidoro de Sevilla, es el primero, vivió del año 570 al 636, fue el primero que dijo que posiblemente había estado aquí del año 40 al año 42 de nuestra era, Santiago, intentando hacer apostolado, pero que no había tenido éxito y se había vuelto a Jerusalén. Simplemente eso. Y eso fue bastante, y no se basó en ningún libro ni ningún escrito. Y es extraño porque hay muchísima literatura, precisamente por el asunto de Prisciliano, de Galicia, de todos aquellos siglos. Hay muchísima literatura, y en ninguno nombran para nada ni que estuviera Santiago aquí, ni antes ni después de muerto. O sea que es todo muy raro. Se realizaron unas excavaciones en el subsuelo de la Catedral de Santiago de Compostela en el año 1879 y se encontraron pues que está todo lo que es la nave central está lleno de tumbas. Entre las tumbas había una que sobresalía porque era de granito y de mármol, era muy especial, y allí entonces se encontraron los huesos de varios individuos. Se llamaron a unos catedráticos para que en aquella época, que no se podían hacer pruebas todavía de ADN ni nada de eso, dieran su opinión, y ellos los estudiaron y dijeron que había al menos los cuerpos de 3 personas, los esqueletos de 3 personas incompletos, y que uno de ellos era de mujer, todos ellos decapitados, que eran muy antiguos y que nada decía ni a favor ni en contra que pudieran ser de Santiago, que podían o no podían ser. O sea, que no quisieron comprometerse a más, y como tampoco la ciencia daba para más en aquella época, pues ahí quedó la cosa. Y rodeados de unas 300 tumbas, todas ellas apiñadas, y yo las he visto, que bajé una vez que fui a Santiago, y esas eran muy pobres, y eran de los siglos IV y V las otras tumbas. Lo que quiere decirse que los anacoretas de todo el valle, de todos los lugares, de por allá, de por el norte, de Soria, de Segovia, de toda Galicia, de demás, pedían, muchos de ellos, ser enterrados junto a Prisciliano. Y entonces posteriormente iban adosando tumbas muy sencillitas, muy pobres, pero hay más de 300.
según los arqueólogos. Entonces, otra vez, años después, en los años ya de 1946 a 1949, se hicieron labores de arqueología en el subsuelo. Y entonces se encontró que junto a esas tumbas estaban unas termas romanas particulares, de una finca particular. Claro, las termas romanas de la finca, del palacete, que tenía la familia de Prestiliano. Cerca de allí es donde hicieron el mausoleo, la tumba para Prestiliano, y entre eso y el palacete es donde se llenó luego de todas las tumbas de los anacoretas que siglo tras siglo iban pidiendo que los iban enterrando allí. Todo tiene su explicación y la ciencia lo va descubriendo. Lo que pasa es que otra cosa es que se quiera dar a la publicidad. ¿Comprendéis? Entonces, bueno, pues esta gente del clero en su día pues vio a Santiago en plan de Santiago Matamoros. Dijeron que se había aparecido en Clavijo, en la batalla de Clavijo, en el cielo, montado en un caballo blanco, despachando a diestro y siniestro a moros. Ningún santo se dedica a descabezar gente por ahí, así porque sean de otra raza o de otro, ninguno. Ya os lo digo desde ya, desde este momento. Y luego lo veréis, si vais al camino famoso, veréis que en las iglesias está muy repetido, eso del Santiago Matamoros ahí con la espada en alto. O sea, eso no tiene razón de ser en absoluto. Eso fue precisamente pues que tenían que tener un nexo de unión que no tenían los pequeños reinos cristianos y tomaron a Santiago, por eso decían Santiago y cierra España. No sé si habréis oído el dicho ese, pero entonces lo inventaron. Santiago y cierra España. Unieron la cosa política, esto fue un movimiento político, y unieron la cosa política a la cosa religiosa, que en realidad no existía, no era eso así. Santiago ni estuvo allí, ni se metió en nada el hombre, en los cielos estará seguramente, y ya está, sin más. Pero le sacaron el partido que le sacaron, y todavía hoy se lo siguen sacando. Por eso yo, personalmente, me resisto a decir Camino de Santiago, con toda la veneración que le puedo tener a Santiago. Pero no es Camino de Santiago, no es la verdad. Es Camino de Prestiliano. Y si queréis, el camino de Finisterrae, del final de la tierra, de querer dejar lo que es el cuerpo físico que es de la tierra, con todos sus vicios y con todo lo que nos lleva a hacer de malo, dejarlo en la tierra y tomar el camino espiritual, que ya es hora de que lo retomemos. Que el espíritu no necesita de la tierra. El espíritu necesita nutrirse de la verdad, de Dios, de la justicia auténtica, de la que no se llevó a cabo con Prestiliano y los suyos, precisamente de esa. Y, por fin, os voy a leer un pequeño resumen que hace un historiador que escribió un libro bastante bueno que se llama Prestiliano, mártir apócrifo, es Fernán Fierro, y lo resume así: cismático y hereje. Su delito fue importar de contrabando la espiritualidad gnóstico oriental. Desde luego nada fácil de aclimatar en pagos occidentales. Se alzó entre la ortodoxia y la herejía, allí donde construyen los fundadores y reformadores, y como no veía forma de demoler la planta, se recurrió siglos después a edificar aprovechando esos cimientos, a reutilizar un mito como soporte de otro posterior, sustituir un santón asceta por un caballero batallador. Fácil, tanto como asfaltar el pavimento de una calzada romana. Hasta aquí, amigos míos.